Aquí el estudiante de Ingeniería en Petróleo Alberto Ibarra, perteneciente al semestre 1 de la Universidad Santiago Mariño, y hoy les vengo a hablar sobre el método científico. Y en la ciencia hay un procedimiento para realizar las investigaciones, y ese procedimiento es el método científico, que no es más que la herramienta que utiliza la ciencia para demostrar los hechos y las realidades y aplicarlo a lo que observamos. Así que vamos a empezar. El método científico. ¿Qué es y de qué se trata? El método científico no es más que el instrumento más poderoso utilizado por la ciencia, que se utiliza para aplicar la lógica a la realidad y a los hechos que observamos. Elementos del método científico. Tenemos el concepto, que es la construcción lógica creada a partir de impresiones de los sentidos o de percepciones y experiencias. Tenemos también la hipótesis, que puede ser puesta a prueba para determinar su validez. Las características de la hipótesis son: tenemos la A. Debe tener referente empírico. Ninguna hipótesis utilizable debe llegar a juicios morales. Tienen que ser objetivas. Deben ser conceptuales y claras. Tienen que ser específicas y deben estar relacionadas con las técnicas disponibles. Tenemos también etapas del método científico, que es la observación. El individuo encuentra algún problema y lo observa y empieza a investigarlo. Tenemos la formulación de hipótesis. A partir del estudio de los hechos, el individuo formula conjeturas acerca de las posibles soluciones del problema. Tenemos también la recolección y análisis de los datos. El individuo llega a la conclusión de que si cada hipótesis es verdadera, le seguirán ciertas consecuencias. Tenemos la 4, verificación de la hipótesis mediante la acción. El individuo pone a prueba cada una de las hipótesis buscando hechos observables. Tenemos la última, que es análisis, interpretación y publicación de los resultados, que es cuando ya reunimos todo lo que hemos obtenido y empezamos a estructurar nuestra investigación. Tenemos las características del método científico. Es fatídico en cuanto se ciñe en los hechos, es decir, tiene una referencia empírica. Trasciende los hechos, es decir, experimenta la realidad para ir más allá de las apariencias. Verificación empírica. Formular respuestas a los problemas planteados para apoyar sus propias afirmaciones. Autocorrectivo. Va rechazando o ajustando las propias conclusiones. Progresiva, al no tener conclusiones infalibles, está abierto a aportes y utilización de nuevos procedimientos o técnicas. Formulación de tipo general. El hecho en singular interesa en que es un miembro de una clase o una ley. Y tenemos el objetivo, que evita las distorsiones. Entonces se puede afirmar que el método científico es un proceso creativo de resolución de problemas en general, que consta de las siguientes partes o etapas. Tiene la idea y observación, reconocimiento del problema y evaluación de las evidencias, formulación de la hipótesis, generación de soluciones creativas y lógicas, formulación de objetivos y métodos de experimentos controlados, prueba de hipótesis y juicios y conclusiones sobre procedimientos, resultados y teorías. Ya sabemos entonces qué es el método científico, cuáles son sus etapas y cuáles son sus procedimientos. Entonces hay que ver en qué se aplica el método científico, pero para eso vamos a ver qué es la investigación. ¿Qué es la investigación? Es el estudio sistemático, controlado, empírico, reflexivo y crítico de proposiciones hipotéticas sobre las supuestas relaciones que existen sobre fenómenos naturales. Tenemos tipos de investigación. Tenemos la descriptiva, etapa preparatoria del trabajo científico, que permite ordenar el resultado de las observaciones de las conductas. Tenemos la analítica, es un procedimiento más complejo con respecto a la investigación descriptiva, que consiste fundamentalmente en establecer la comparación de variables entre grupos de estudios y de control. Tenemos la experimental, es un procedimiento metodológico en el cual un grupo de individuos o conglomerados son divididos en forma aleatoria de grupos de estudio y control de análisis. Tenemos la aplicación de las etapas del método científico en un proyecto de investigación. Tenemos el planteamiento del problema, que se parte de la identificación de los hechos o fenómenos que se desea conocer. Tenemos la construcción de un modelo teórico. Se necesita hacer una revisión de los antecedentes, deducción de consecuencias particulares.
Se buscan las teorías y elementos que lo conformen. También determinar la manera en que serán sometidas a prueba las hipótesis y variables. Durante el proceso se deben diseñar las pruebas especificando qué metodología se adoptará para encontrar respuesta al problema. Y tenemos introducción de las conclusiones en la teoría. Con la aplicación del método científico se pretende lograr que las hipótesis se incorporen a los conocimientos existentes sobre el área. Entonces sabemos que el método científico es una herramienta utilizada por la ciencia para realizar investigaciones y proyectos científicos, proyectos de grado o tesis. Gracias.